Considerado en su conjunto y sin prejuicios, el psicoanálisis es una ciencia teórica que intenta llenar las lagunas de nuestro conocimiento sobre el determinismo de los procesos mentales. Sin embargo, este problema puramente científico afecta tanto a las bases de la vida cotidiana, a determinados dogmas familiares, intelectuales y religiosos aparentemente intangibles, ocasiona tantos problemas en el círculo de los neurólogos, que no nos podemos extrañar si los psicoanalistas, en vez de ser contrastados con datos y argumentos rigurosos, hayamos sido acogidos con injurias indecorosas. De esta forma, hemos sido arrastrados, muy a pesar nuestro, a un combate en el que las musas callan mientras se desatan las pasiones y en el que se admiten algunas armas que no provienen del arsenal de la ciencia. Con estas palabras, iniciaba Sándor Ferenczi su intervención el 30 de marzo de 1910 en el segundo Congreso Internacional de Psicoanálisis celebrado en Nuremberg, y donde iba a proponer, por indicación de Freud, la creación de una asociación internacional de psicoanalistas que agrupara las sociedades y grupos locales de analistas ya existentes en Viena, Zúrich, Berlín y Budapest. Obviamente, esta propuesta de Ferenczi era el resultado de meses de reflexiones, encuentros y discusiones entre Freud y sus colaboradores más cercanos, que habían entendido la necesidad y la exigencia inexorable de crear esta organización. Es verdad que Freud ya había fundado en 1902, por iniciativa de Steckel, la denominada Sociedad Psicológica de los Miércoles, compuesta además por Adler, Feder, Sarger y Graf, que fue disuelta y refundada como Sociedad Psicoanalítica de Viena 5 años después, exactamente el 22 de septiembre de 1907, con el objetivo de solventar los conflictos más o menos aparentes que se venían gestando en la agrupación anterior. A esta nueva institución se fueron sumando paulatinamente Otto Rahn, Jung, Breuer, Abraham, Eitingon, Ferenczi, Brill y Jones, que constituyeron el grupo de pioneros y colaboradores incondicionales de Freud. En todo caso, en el Congreso de Nuremberg se produjo un cambio radical en el proceso vital de la institucionalización del psicoanálisis. Su apertura fuera de los muros de Viena y de su inicial matriz hebrea, el nombramiento de Jung como presidente de la propia institución y la dimisión de Freud como presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, intentaban relativizar la importancia de los analistas vieneses, fundamentalmente Adler y Steckel, y apuntaba no solo a conflictos de carácter científico y teórico, definitivamente inconciliables, sino a cuestiones relativas al poder, a la autoridad y a la formación de los futuros psicoanalistas. En realidad, como ha revelado años más tarde Jones, el deseo profundo tanto de Ferenczi como de Freud era constituir una Brüdergemeinschaft, una comunidad científica fraternal a la que se adhirieran solo aquellos analistas que compartieran las mismas ideas fundamentales y fueran capaces de compartir un ideal científico basado en la verdad y la transparencia. Tras la intervención optimista y rigurosa de Freud, titulada Perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, a la que se ha referido tan brillantemente Peter Wegner, Ferenczi en su ponencia abordó explícitamente el problema de la relación entre analistas y utilizó metáforas bélicas y familiares para abordar su objetivo. Pero además, fue trazando una serie de argumentos que son de una llamativa actualidad. En su exposición repasó algunas de las críticas injuriosamente gratuitas dirigidas contra el psicoanálisis desde la psiquiatría y desde la psicología experimental, que Ferenczi consideraba de una autosuficiencia casi cómica, que ni se tomaban tan siquiera la molestia de justificar científicamente, y cuyas frases empezaron a aburrir y a correr el destino de los ruidos monótonos que terminan por no ser oídos. Y terminaba afirmando: qué gran error hubiera sido que Freud se hubiera enredado en inútiles polémicas con este tipo de adversarios. Otro tipo de ataques, que en su opinión justificaba la fundación de una asociación psicoanalítica internacional, procedían entonces, como proceden ahora, de argumentaciones filosóficas, médicas y moralistas que acusan al psicoanálisis de ilógico,
de elitista, de inmoral, de ineficaz, de dañino e incluso de perseguir únicamente un interés crematista. Estos argumentos y la mezquindad de algunas de sus observaciones y calumnias, que se repiten desde más de 100 años con una monotonía exasperante, y dado el escaso fundamento de sus argumentaciones, merecerían, afirmaba Ferenczi, sin embargo, de tanto en tanto, una respuesta contundente por parte de la comunidad de psicoanalistas. Por último, el último peligro, y sin duda el más importante, que se cernía sobre el psicoanálisis era la falta de una regulación y legitimación de la teoría psicoanalítica que dispensara una adecuada formación a los candidatos que desearan devenir analistas y que creara un clima propicio para el intercambio amistoso y para un apoyo recíproco entre ellos y el resto de miembros. Freud temía, con razón, que con la difusión del psicoanálisis se produjeran tergiversaciones y abusos y se hicieran pasar por teorías psicoanalíticas auténticos disparates. Considero que no puede dejarnos indiferentes al reflexionar someramente y reconstruir la atmósfera y el clima cultural y científico que rodeaba el movimiento psicoanalítico en aquel lejano 1910, la extraordinaria similitud que tiene, como señalé anteriormente, con algunas de las dinámicas que rodean nuestra disciplina y sus perspectivas futuras en el comienzo de este nuevo siglo. Y sin embargo, en estos primeros 100 años han ocurrido muchas cosas. No es fácil imaginar cómo habría evolucionado la sexualidad en la cultura occidental sin la aportación del psicoanálisis. La mayor libertad entre los jóvenes, la conquista por las mujeres del derecho a utilizar y cuidar su propio cuerpo, el desarrollo de la educación sexual y una menor rigidez a la hora de afrontar las exigencias pulsionales y las características irracionales de la mente infantil son con toda probabilidad avances que no hubieran sido posibles sin los aportes de Freud. Una reflexión análoga sería aplicable al modo de afrontar el funcionamiento mental y el sufrimiento psíquico, la locura, la perversión y las nuevas patologías en general. Términos como represión, lapsus, sublimación, proyección, mecanismos de defensa, psicosomático, paranoico, obsesivo, etc., forman parte del lenguaje común y son una prueba del cambio producido en la comprensión de la mente humana y de la influencia del psicoanálisis en el mundo de la cultura, de la producción artística, de la crítica literaria, de la psicología social, de la etnología, de la ética y de la criminología. Es cierto que en el ámbito estrictamente científico y especialmente en los círculos universitarios, el psicoanálisis ha sido objeto, y lo es cada vez con más furor, de ataques, descalificaciones e intentos claros de marginación. Ha sido acusado de disciplina trasnochada, superada, acientífica, obsoleta e incluso recientemente de criminal. Y sin embargo, es indiscutible el desarrollo y la influencia que el psicoanálisis ha tenido y sigue teniendo en la psicología general, en la psicología de la personalidad, en la psicología social, en los estudios sobre la estructura familiar y la dinámica de grupos, y de una manera muy especial en el desarrollo que ha experimentado en los últimos años la psicología infantil y del adolescente, es decir, la psicología evolutiva. Mención especial merece el enorme interés que se ha desarrollado en los últimos años por establecer un diálogo entre las neurociencias, la neurobiología y el psicoanálisis. El gran avance de las ciencias neurológicas, neurofisiológicas, neuropsicológicas y de la psicología experimental, y la formación de una nueva generación de psicoanalistas más abierta, más dispuesta a aceptar una confrontación con otras disciplinas y a poner en discusión la intangible, inaccesible e incontaminada torre de marfil en la que la teoría psicoanalítica ha estado confinada, han ido permitiendo una base común sobre la que poder construir un lenguaje que ponga en relación la investigación de las neurociencias con la experiencia clínica psicoanalítica. En el terreno de la psicología clínica y de los tratamientos psicoterápicos, el psicoanálisis sigue manteniendo no solo una enorme influencia, sino una clara predominancia. Aunque es cierto que en el terreno de la asistencia clínica nos encontramos con un abanico muy amplio de métodos y modalidades psicoterápicas que van desde las denominadas psicodinámicas a las sistémicas o a las cognitivo-conductuales, el modelo psicoanalítico sigue constituyendo el referente obligado
en la mayor parte de las escuelas de formación, cursos de preparación y entrenamiento clínico, desarrollos teóricos y asistenciales, tanto en el ámbito privado como público. Si a todo esto sumamos el avance espectacular que la teoría psicoanalítica ha experimentado en los últimos 60 años, donde a los nombres de los pioneros se han sumado las aportaciones de Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Bion, Paula Hyman, Racker, Lacan, Yadkin, de Boissy, Cremerius, Laplanche, Piero Lanier, Eugenio Gattini, Leon Greenberg, André Green, Philippe Baracher, Otto Kemper, Horacio Echegoyen, entre muchísimos nombres más. Si pensamos en la extensión y el desarrollo que el psicoanálisis está teniendo actualmente en América Latina y otras latitudes hasta ahora impensables, si consideramos la convivencia enriquecedora bajo el mismo techo identitario de nuevos esquemas referenciales como la psicología del self, la teoría del campo bipersonal, la teoría constructivista o el psicoanálisis relacional, que se han agregado a las corrientes dominantes de siempre, como la psicología del yo, la escuela kleiniana, el denominado psicoanálisis francés y el pensamiento lacaniano, si constatamos el renacimiento del interés por autores como Ferenczi, tan injustamente relegado al ostracismo durante años, o por Sullivan, Ferber o Baring, si tenemos en cuenta la extraordinaria producción de trabajos, de encuentros científicos, de congresos, de grupos de investigación que están en marcha en todo el mundo y sobre argumentos de enorme interés clínico, teórico y social, podríamos pensar que el futuro del psicoanálisis goza de muy buena salud. Uno de los inconvenientes en la práctica psicoanalítica procede, en mi opinión, de la compulsión consumista y del uso adictivo del mundo cibernético instalados en nuestra cultura, que propone un espacio mental virtual que asume algunas de las características de la realidad interna, donde, sin embargo, no cuentan para nada las cosas que se tocan o se experimentan directamente: la sexualidad, la historia, la belleza, la relación humana directa e intransferible, y donde se fomentan el aislamiento, el ocultamiento, el anonimato, y donde sobre todo la realidad psíquica es sustituida por una realidad virtual que, sin correr ningún riesgo, activa la fantasía, satisface los deseos y desarrolla el sentimiento de obligación. Tal vez esta situación se manifiesta de manera inquietante en algunas de las manifestaciones clínicas del malestar contemporáneo: la desorientación derivada de las crisis de pánico, la irritante insistencia del maltrato y la violencia de género, el consumo masivo de sustancias tóxicas, el narcisismo hipnótico de la anorexia, la soledad apática de la bulimia, las lesiones silenciosas de los trastornos psicosomáticos, el aumento imparable del cansancio depresivo de vivir y, de manera especial, una huida masiva a la normalidad como la máscara de una falsa adaptación, constituye la imagen de un ser alejado y en ocasiones aislado de su propio inconsciente. Es como si el lugar del deseo, de los afectos y de las emociones hubiera sido ocupado por el poder dictatorial e hipnótico de las cosas, un poder dogmático que promete curar y resolver cualquier tipo de carencia y de frustración. Junto a estos aspectos, además, el psicoanálisis tiene que afrontar el permanente debate sobre la relación con la psicoterapia, que a pesar del paso del tiempo no ha conseguido aún resolver sus diferencias metodológicas, teóricas y clínicas, y asumir la confrontación con las diferentes áreas del saber que le reclaman un intercambio y un diálogo científico. Pero podríamos justificar a través de estos desafíos el sentimiento de crisis y desánimo que parece embargar a algunos colegas de instituciones psicoanalíticas. Se podría hablar con propiedad de encontrarnos ante una situación que pudiera poner en peligro las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Quiero poder afirmar con toda honestidad que sobre el psicoanálisis se ha instaurado siempre una situación de crisis de la que también siempre ha conseguido zafarse. Pensemos en el largo proceso de aislamiento de Freud, las primeras escisiones, la crisis terrible de la Primera Guerra Mundial, donde los analistas quedaron sin pacientes, sin trabajo y sin ingresos económicos, la crisis que supuso la confección de la segunda tópica en la teoría y la técnica psicoanalíticas, la muerte prematura de algunos de los pioneros como Abraham y Ferenczi, la subida al poder del nazismo, la enfermedad y la muerte de Freud, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la persecución, eliminación y desaparición de innumerables analistas, las corrientes migratorias,
la Guerra Fría, las diferentes crisis económicas, los golpes militares y las dictaduras en muchos países latinoamericanos. En todas estas situaciones, el psicoanálisis no solo ha sobrevivido, sino que parecería haberlo hecho añadiendo a su consistente bagaje una mayor vitalidad. Actualmente el análisis se ha extendido por todas las latitudes del planeta, desde Latinoamérica hasta China, en países hasta hace poco tiempo impensables como Rusia, India, Líbano, Turquía, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia, Australia, Corea, Japón y Taiwán. Se han configurado comisiones de estudio sobre temas de gran actualidad, sobre grupos, niños, adolescentes, sobre el problema de la mujer y lo femenino, sobre las nuevas formas de sufrimiento mental, sobre la violencia y el terrorismo, sobre la relación con el mundo de la cultura, el cine, la literatura, el arte y la filosofía. Se multiplican las reuniones científicas, los congresos internacionales, las publicaciones y el entusiasmo por intercambiar experiencias teóricas y clínicas entre psicoanalistas de diferentes latitudes. Por todos estos hechos, para concluir, deseo transmitir un mensaje de optimismo. Considero que el psicoanálisis, a pesar de los avatares y contratiempos que permanentemente tendrá que afrontar, seguirá erguido y mantendrá su voz. La complejidad y la extraordinaria gama de matices que abarcan, la preparación, el esfuerzo y la humildad que se requieren para hacer psicoanálisis, junto a la creatividad y el grado de libertad que llega a alcanzar quien la experimenta, seguirá manteniendo todo su atractivo y toda su fuerza en el mundo científico y seguirá siendo un referente indispensable para todas aquellas personas que busquen en esta fascinante experiencia humana una respuesta a su sufrimiento psíquico y a su dolor mental y que intenten encontrar un motivo para desear seguir como el psicoanálisis viviendo. Muchas gracias.